Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Porque la justicia la hacen los hombres, no las mujeres. Al hombre no le interesa tener la misma igualdad con las mujeres. Todavía creo que se siente machista en esta situación, ¿no? Que la mujer siempre la tienen como menospreciada y siento que no son los mismos derechos. Siempre está más marginada, sufre más violencia, tiene mayores condiciones negativas para la mujer que actualmente para el hombre. Siempre como mujeres siempre nos han discriminado, pero pues todo está en con quién trate uno, ¿no? La justicia es la que está mal impartida, pero la ley está ecuánime para ambos sexos. El simple hecho de que uno es mujer, sí hay limitantes. En los hechos, pues nada más a unos se les hace justicia y a otros no. Qué bueno que hoy se platica de eso, porque antes ni se platicaba. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Mujeres y justicia en México, ese es nuestro tema. Le doy la bienvenida a Patricia Rosete Xotlanigua, experta en temas de mujeres indígenas. Patricia, muy buenos días y gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias. Y Gisela Sarenberg, secretaria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, investigadora sobre estos temas. En efecto, tenemos algunos comentarios de nuestros participantes sobre el tema de la justicia en México. Se supone, y eso dice la norma, desde la independencia y la imparcialidad, un juez administra justicia o debe administrar justicia con base en la neutralidad de una norma. Pero esa es la realidad en México, es decir, accede a su derecho a la justicia lo mismo o en términos de igualdad un hombre, una mujer, un indígena, un no indígena, un pobre, un rico o un discapacitado en México. ¿Cómo describirían ustedes, Patricia, la verdadera, digamos, el verdadero ejercicio de este derecho para una mujer indígena en este país? Bueno, a mí me parece que hablar de justicia para mujeres indígenas es todavía hablar de un largo trecho por caminar. Y uno primero tiene que ver con el acceso a la justicia y luego la impartición de la justicia. Y en ese sentido, las propias mujeres indígenas, bueno, han puesto ahí en sus agendas el tema pendiente. Una primera limitación es las condiciones en las que se encuentran para poder acceder a un espacio de justicia. Y ya luego hablaremos de lo que pasa con la impartición de la justicia, tanto en la justicia indígena y en la justicia no indígena, y qué sucede, ¿no?, cuando una mujer puede llegar ya a estos espacios de impartición. ¿Cómo describirías esa realidad? Bueno, lo primero es, creo que tenemos que empezar desde que ellas ubiquen que tienen derechos, y ahí podemos hablar de que hay todavía un largo camino por andar, que muchas mujeres indígenas no conocen que tienen derechos. Conocen sus derechos, sí. Cuando conocen que tienen ya ciertos derechos o que tienen, o los derechos que tienen, luego viene el camino a seguir. Y ahí empiezan los obstáculos, ¿no?, para ver cómo acudir, a dónde acudir, con quién acudir, para presentar algún caso de violación de sus derechos. Y en ese sentido me parece que aún no hay, están las leyes, sí, pero no hay mecanismos para que las mujeres indígenas puedan acceder en condiciones de equidad a estos espacios de impartición de justicia. Entonces, y bueno, luego la impartición de justicia, cuando ya en algunos casos que hemos podido observar, en casos como en Cuetzalan, Puebla, donde hay ya espacios de justicia indígena, donde las mujeres están acudiendo, bueno, ahí cómo se juzga, desde dónde se juzga, desde qué perspectiva juzgan, ¿no?
alguna situación violatoria de los derechos de las mujeres, ¿no? Ellas mismas ¿Cómo se juzga y con qué herramientas se juzga? Y con qué herramientas. Entonces, bueno, ellas mismas han planteado, bueno, desde el tema de la conciliación, el diálogo con los esposos, los esquemas que se utilizan en los propios pueblos y comunidades indígenas para atender algún conflicto comunitario, algún conflicto de pareja en donde todavía prevalece los usos y costumbres, los usos y costumbres y la idea de, bueno, si desobedeciste al marido, si hay por ahí algún mecanismo de pues todavía de subordinación, ¿no? de la mujer al esposo. Entonces, bueno, desde ahí cómo se juzga, y bueno, pues entonces podemos hablar aún de que no hay una justicia real plena para las mujeres indígenas. Y para el resto de los sectores. Gisela, desde tu punto de vista, ¿cómo se juzga y con qué herramientas se juzga? Partimos desde la neutralidad de una norma. ¿Realmente las normas son neutrales? El problema no es solo que no sean neutrales, ¿no? Es decir, las normas pueden ser incluso neutrales, pero a veces es deseable que no lo sean, y voy a explicar por qué. Y a esto le llamamos acción afirmativa, ahorita acción compensatoria temporal, como lo llama la CEDAW. El punto es que muchas veces se dice que son neutrales y no lo son, pero por cuestiones, como dice una de las sentencias que leí una vez, por cuestiones caprichosas, ¿no? Eso claramente no es lo correcto, digamos. ¿Es desde la subjetividad del juez, por ejemplo? Desde prejuicios o porque no es cuate de, ¿sí? O porque pueden tener que ver prejuicios, obviamente, construidos en torno al sexo, ¿no? Por ejemplo, en juicios para manutención, pensiones, etcétera, se han analizado sentencias y se ha visto que si la mujer para el juez o jueza tuvo una vida que no corresponde a la imagen, al rol, ¿no? Al estereotipo tradicional de buena modelo. madre, señora de su casa, etcétera, de calladita te ves más bonita, entonces la pena, digamos, o lo juzgado va a ser contraproducente con mayor fuerza, digamos, para la mujer. Y esto no pasa lo mismo, digamos, una infidelidad, un caso en donde la mujer, ¿no? de un hombre no que de una mujer, no es de alguna forma, ¿no? Influye en lo juzgado. Entonces hay una parte del problema que es la neutralidad en las razones caprichosas, ¿no? Me pareció bonita definición, que pueden ser de diversa índole, eso por un lado, pero a veces pasa lo contrario. ¿Qué quiero decir? Se juzga con base a que la ley tiene que ser igual para todos, y a veces, y esta es una cuestión muy trabajada a nivel desde filosofía del derecho hasta la práctica del derecho, a veces lo que corresponde es otra cosa, es decir, corresponde que la justicia se levante un poco la venda y vea si las condiciones de partida son similares o no, entre hombres y mujeres, niñas y niños. Es decir, a veces lo que corresponde es sí observar diferencias para juzgar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esta es una cuestión muy complicada. Es muy simple, pero en realidad es muy interesante ver cómo no permea lo suficiente muchas veces este concepto de, lo voy a poner en un ejemplo de políticas públicas, ¿sí? Cuando se comenzó con el programa Oportunidades, la CONAPO, junto con una serie de datos que ya se tenían, dijo, bueno, las niñas están asistiendo a la escuela menos que los niños, ¿no? O sea, por lo tanto, al dar una beca a niñas y niños para ir a la escuela, la beca no puede ser del mismo valor. Hay que darle un poco más de beca a las niñas porque los padres
tienen incorporado culturalmente, etcétera, etcétera, una no predisposición a que las niñas vayan a la escuela. Total, ¿para qué si se van a casar? ¿Para qué va a ir a la escuela? ¿No? Y entonces lo que hay que hacer es incentivar más eso, ¿no? Que las niñas vayan a la escuela. Esta es, o sea, si fuéramos neutrales diríamos, bueno, que las becas sean del mismo monto, ¿sí? Pero la realidad pero no como está en es términos como de el punto de igualdad. partida es diferente y las niñas estaban y en algunos lugares todavía están asistiendo menos a la escuela por una razón de género, de discriminación en función de su sexo, de que hay ya está depositado que ellas se van a casar, para que la mando a la escuela. Lo que hay que hacer es, ahí sí, no ser neutral, pero no neutral en el sentido de voy a ser injusto, no, todo lo contrario. Sí, es observar la realidad. Exactamente. A ver, nos estamos encontrando entonces en México, que tenemos una asignación social de diferencia de roles y tareas para hombres y mujeres en virtud de su sexo, que hay una diferencia en oportunidades y derechos en la realidad, que hay relaciones de poder. ¿Qué hace la justicia frente a esa realidad? Vamos a nuestro primer reportaje, Justicia y Mujeres en México, para observar en la, se supone, neutralidad de la justicia, si se levanta o no esa venda para ver una realidad que está allí. Vamos a la primera parte de nuestro reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Justicia es dar a cada quien lo suyo, dar a cada quien lo que merece. Esta sentencia de Dominicio Ulpiano, jurista romano nacido en el 170 de nuestra era, describe con una simplicidad contundente lo que sigue siendo la aspiración jurídica de cualquier sociedad civilizada. La justicia nos empodera, nos da lo que nos corresponde por nuestros actos. Equidad y justicia deberían ser dos valores imposibles de separar. La historia de la humanidad, sin embargo, nos da cuenta de que no siempre los estados ni los individuos se han ajustado a esta lógica. El ser humano sigue siendo objeto de vejaciones jurídicas, derivadas de su condición social y económica, de su raza o género. El sistema judicial mexicano puede percibirse en las normas escritas como respetuoso de la diferencia de géneros. Incluso promueve privilegios para igualar las condiciones entre hombres y mujeres al momento de aplicar, acceder e impartir justicia. Sin embargo, ya por omisión a la ley existente o por la indolencia de quienes las aplican, la anhelada igualdad jurídica aún es un reto en nuestro país. En México, el acceso a la justicia para cualquier persona es prácticamente un sueño, debido al nivel de impunidad de entre 95 y 98%. Pero para las mujeres es un sueño casi inalcanzable, más aún si se es pobre e indígena, aseguró Jimena Andión Ibáñez, integrante de X Justicia para las Mujeres, quien especificó que diversos estudios realizados por la ONG confirman que en el país la justicia es machista y misógina. La equidad de género es una asignatura aún pendiente en el país, sin la cual no podrá ser posible un desarrollo político, económico y social óptimo. El problema no es que falten leyes que la garanticen, sino que éstas son incumplidas por buena parte de los miembros de la sociedad. Se requiere de un cambio de mentalidad, de acabar con viejos atavismos e ideas preconcebidas. Jueces, ministerios públicos, abogados, fuerza pública y policíaca tienen la obligación de actuar imparcial y oportunamente para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Nos explica entonces el reportaje para los indígenas, particularmente para las mujeres indígenas, para las personas que viven en situación de pobreza, para los indocumentados, para los migrantes,
no significa lo mismo justicia que para otros sectores de la población. Yo te doy la bienvenida, Rosa María Álvarez González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestros vecinos aquí de TV UNAM. Aquí estamos juntitos. Qué bueno que estás por acá con nosotros. ¿Qué significa el concepto perspectiva de género cuando estamos hablando de justicia, Rosa María? La perspectiva de género es una metodología para abordar la problemática de los grupos en estado de indefensión frente a la ley, y la mujer, el grupo de la mujer ha sido el grupo discriminado a través de la historia, y entonces ahí se genera esta terminología de perspectiva de género justamente para identificar todos esos elementos que permiten que las mujeres no tengan un acceso pleno a la justicia. Y bueno, las leyes se supone que regulan la posibilidad de la equidad de género, pero no es así, porque la realidad es muy diferente. Bueno, la estamos viendo todos los días, basta abrir los periódicos para encontrarnos que esa equidad no existe. Mujeres que paren en los jardines enfrente a las clínicas que debieran... Esos son los pequeños detalles ¿En qué consiste, que nos demuestran que la equidad de género no ha sido alcanzada plenamente, ni siquiera un acercamiento a la justicia como tal. ¿Qué significa esta metodología? ¿Qué significa eso? ¿Cómo hacer visible esta diferencia de roles, esta diferencia de oportunidades y de derechos? Así es una forma en que nos va a permitir identificar todos esos elementos que impiden que la mujer tenga un trato equitativo y justo frente a la problemática social que enfrenta como tal y como grupo discriminado por siempre. ¿Qué tan importante sería desde tu punto de vista, Patricia, el tema de la equidad de género, esta metodología para hacer visible lo que ocurre desde el mundo indígena y particularmente desde el mundo de la mujer indígena? Me parece que en efecto ya hay marcos normativos que son obligación para el Estado, para que finalmente las mujeres accedan a la justicia. Están los marcos normativos, las leyes que ya conocemos, ¿no? La ley para la igualdad entre mujeres y hombres, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la CEDAW, Belén do Pará. Entonces, una vez que existen marcos normativos, me parece que lo siguiente es que existan mecanismos, instancias, acciones, políticas públicas que garanticen esta igualdad de oportunidades y acceso a la justicia de las mujeres. Y bueno, una vez que existen estos mecanismos, una gran tarea, bueno, yo he estado en las instituciones de gobierno, es precisamente, pueden existir ya los marcos normativos, pueden existir los mecanismos, las acciones, las políticas, pero otra parte es los funcionarios y funcionarias que orientan estas acciones. Los ojos que miran esa norma. Y que la aplican, y que si no tienen esta perspectiva de género, ahí empezamos con los primeros atorones. Y yo le agrego otro en el caso de las mujeres indígenas, un enfoque intercultural. O sea, además de que la perspectiva de género nos devela las desigualdades entre hombres y mujeres y las acciones que tenemos que hacer para que se alcance esta equidad, también tenemos que ver las desigualdades entre indígenas y no indígenas. Y entonces todas estas condiciones, hablando de las mujeres indígenas, se tienen que juntar para que realmente orientemos acciones con enfoque de género y con pertinencia cultural que permitan a las mujeres indígenas finalmente acceder a la justicia en todos los sentidos. Hablamos de injusticia desde las niñas y hasta cada etapa de la vida de las mujeres. Podemos identificar los casos de injusticia y de violación de sus derechos, ¿no? Simplemente el acceso posible de un indígena a que se le explique su situación en su lengua. Sí. En su lengua indígena. Así es. Eso lo dice la norma, pero en realidad... Esa sería el que existan, por ejemplo,
traductores es como una política ya con enfoque intercultural, ¿no? Y el que existan también una serie de elementos que faciliten que las mujeres indígenas puedan acceder a la justicia, eso es una política pública con perspectiva de género. El facilitar que las mujeres indígenas puedan acudir a un espacio de impartición de justicia también, bueno, significa que se están haciendo acciones con perspectiva de género, pero no las hay, más bien es lo que se requiere, pero hasta ahorita no hay todavía acciones concretas con enfoque intercultural y con perspectiva de género que garanticen que las mujeres indígenas puedan finalmente estar hablando de que ya hay una impartición de justicia para ellas, ¿no? Tenemos por un lado, vamos a ir ahora a una entrevista, pero me gustaría el punto de vista de Gisela. Tenemos por un lado lo que dice la norma y tenemos por el otro los ojos que miran esa norma. Realmente, desde el punto de vista o desde la mirada de los juzgadores, ¿cuál es el principal desafío para que esa norma tenga sentido en términos de igualdad? A ver, sí estamos en el momento de que del dicho al hecho hay mucho trecho. El problema en distintos niveles es la implementación. Yo, de todas formas, estando absolutamente de acuerdo que hay que hacer un trabajo cultural, creo que lo hemos estado haciendo desde las organizaciones, desde la academia, desde algunas... Empujando sobre estos temas. Incluso funcionarias y funcionarios comprometidos desde distintos ámbitos, desde una red, podríamos decir, amplia, una de las más amplias y fuertes en México. A mí lo que me preocupa en la cuestión de los ojos y la cabeza y cómo lo miran, que es un problema estructural, cultural, claro, histórico, de socialización, de aprendizaje, etcétera, es más bien, de nuevo, la forma en la que se trata de resolver eso. Y la forma es la capacitación. Tenemos una capacitacionitis aguda que ha generado, como digo, una masa crítica interesante, pero hay que tener a este punto de la experiencia, hay que tener muy claro que no alcanza y muchas veces no solamente la forma en la que se da, ¿no?, sino no está atada, y ahí vuelvo a los mecanismos, precisamente que puedan hacer que eso tenga alguna función de incentivo o de sanción, o qué pasa, ¿no? ¿Qué diferencia hay si le entro y realmente... si me tomo en serio la igualdad o no, ¿no? O lo ignoro. Y ese es un problema grave que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en capacitación, inclusive a jueces, pero se ve también muy claramente en lo que son capacitaciones a funcionarios en las distintas áreas de política pública, pues no hay un servicio civil de carrera. Entonces, supongamos que la capacitación fue excelente, que hubo asistencia, ni siquiera que mandaron a sus asesores, ¿no?, sino que fueron comprometidos desde los altos mandos hasta los medios y bajos, supongamos. Pero, y tenemos evaluaciones al respecto, al año siguiente aproximadamente el 40% ya no está en el lugar en el que estaba cuando tomó la capacitación. Con ese nivel de y como aparte el servicio civil de carrera no funciona, entonces... nos estamos encontrando con un hueco. Sí tenemos una masa crítica que empieza a circular, pero no tenemos los mecanismos, y ahí vuelvo, en mi opinión este es el punto hoy en día, ¿no? Los mecanismos para lograr, porque si no, digamos, para lograr que eso es todo ese esfuerzo que se está haciendo para que cambiemos de perspectiva, para esta metodología nos permita cambiar de enfoque, pues sea efectivo. Entonces, la sensación es que nos quedamos como en el discurso, ¿no? Y a la hora de la realidad. Y a la hora de la realidad, como que no hay intermediación entre la realidad y avances muy importantes y esfuerzos muy importantes que se han hecho. Ese es el desafío en este momento. Tenemos avances jurídicos muy importantes y los vamos a revisar.
Vamos a escuchar, les invito a escuchar el comentario de Ricardo Ortega, es director del Centro de Investigaciones en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Vamos a escuchar su punto de vista, regresaremos a la mesa para poder evaluar los avances jurídicos que tenemos en México, por qué México está obligado a juzgar con perspectiva de género y qué significa eso, qué implica. Volvemos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Me parece que la transformación estructural de las condiciones de opresión que siguen imperando en el sistema no solo político, sino económico y social de este país son fundamentales para construir una ciudadanía activa de las mujeres que las empodere respecto a sus derechos. El sistema jurídico históricamente ha estado construido bajo categorías masculinas. Desde esta perspectiva, el impacto que tiene la incorporación de una perspectiva de género en la impartición de justicia tendría que por lo menos visibilizar aquellos factores históricos de opresión que el día de hoy se constituyen como obstáculos muy serios que impiden que las mujeres alcancen justicia. El sistema jurídico criminaliza muchas veces a las mujeres, las estigmatiza y les impone consecuencias desproporcionadas en relación con conductas similares que llevan a cabo los propios hombres. En la medida en que se promuevan acciones que faciliten la tutela efectiva del Estado y el acceso de las mujeres a la justicia, muchas de las cuestiones que el día de hoy son invisibilizadas, me parece, van a poder transformarse y estar por lo menos en el centro de la opinión pública y como parte de un proceso de transformación. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Rosa María Álvarez González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿qué opinión te merece lo que nos dice Ricardo Ortega? Hay un problema estructural aquí. Sí, hay un problema estructural la historia, el derecho en la historia ha sido un instrumento justamente para permitir esa discriminación hacia las mujeres. ¿Que viene desde la norma misma? Desde la norma misma. Encontramos los códigos civiles, el código de Napoleón, que era el más discriminador contra las mujeres, dado que ni siquiera se le permitía tener una personalidad propia. Tenía que ser respaldada en todas sus decisiones personales por la autorización marital. Entonces, y si no había marido, pues el personaje masculino que estuviera más cercano a ella, como pudiera ser el padre o el hermano. Entonces, el derecho mismo ha sido un instrumento de discriminación hacia las mujeres. Y por el otro lado está el mito de que la ley, si modificamos la ley, pensamos que automáticamente va a cambiar nuestra realidad, y no es así, porque justamente mientras se sigan estableciendo esas características patriarcales en una sociedad como la nuestra, pues va a seguir la situación igual. Y si no capacitamos, como decías, pues seguimos peor que peor. O si capacitamos y esa persona la mueven a otro lugar. Porque ahora resulta que las mujeres tenemos todos los derechos, y ¿cómo andan ustedes exigiendo más derechos de los que ya tienen? No, lo que pasa es que la ley es una cosa y la realidad es otra. Tenemos los derechos en la ley y en el papel, pero en la realidad no se nos ha dotado de los instrumentos o los vehículos necesarios para hacer eficiente esa ley. Y por el otro lado tampoco tenemos la capacidad de mostrarle las eficiencias de la ley. No sabemos si una ley es eficiente. Por ejemplo, la ley de igualdad. ¿Hay algún mecanismo de evaluación de la eficiencia de esa ley? Pues no, ni de la ley de ingreso de las mujeres a una vida libre de violencia, tampoco. No se evalúa en este país la eficiencia de las leyes. Comparten con Rosa María el punto de vista, avanzamos en términos jurídicos, pero no hay evaluación sobre el impacto de las leyes, por un lado, y luego, ¿quién aplica las leyes? Sí, ¿con qué ojos, no? Sí, las propias mujeres indígenas han planteado que no se sienten reflejadas, al menos, por ejemplo, en la ley de acceso. ¿Por qué? Porque hay una tipología de violencia
especial, por ejemplo, la violencia comunitaria, ¿no? La violencia institucional sí está, me parece, pero hay una serie de elementos de especificidades de cómo viven la violencia las mujeres indígenas que sienten que no está considerada en la norma. Luego, por un lado están el sistema jurídico occidental, pero también los sistemas normativos, ¿no? Y en ambos me parece que no hay como una perspectiva de género, al contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto los marcos jurídicos occidentales como los sistemas normativos no consideran un mecanismo para que realmente se imparta justicia para las mujeres. Ahora, definitivamente no existe una evaluación de qué está pasando con las leyes, ¿no? Sí hay una reivindicación de las propias mujeres indígenas de la aplicación de los sistemas normativos, ¿no? De que se resuelvan los conflictos en el marco de sus sistemas normativos, pero también hay otra corriente que plantea pues que los sistemas normativos más bien son perjudiciales para las mujeres indígenas. En ambos casos me parece que habría que revisar ambos sistemas jurídicos y normativos con esta perspectiva de género que garanticen como unas mejores condiciones para las mujeres, en este caso las mujeres Es decir, indígenas. yo preguntaría, Gisela, después de lo que estamos escuchando, ¿existen las condiciones para hacer justicia con perspectiva de género? No, digo, en corto no, en largo... en corto no, pero en largo puede Pero ser. en largo, a ver, no. Pongámonos, para tratar de ser simples, pongámonos desde la perspectiva de una ciudadana que está viviendo en una zona marginal, indígena probablemente, va al MP, ¿sí? Bueno, primer punto del problema. En realidad hay uno anterior. Uno tiene que ver con lo que estaban comentando, cómo están hechas las leyes. Hemos avanzado, se ha avanzado ahí. Todavía hay desafíos, eso no implica que todavía hay, ¿no? Desde que en muchos estados las leyes fueron hechas más o menos como en copy-paste, ¿no? Copio y pego, digamos, no hubo una adaptación hasta que no están armonizadas entre sí, digamos, ¿no? Con otras leyes y entre los estados, etc. Además hay encontronazo entre la propia norma. Exacto. Por un lado eso, pero volvamos a la ciudadana que va al Ministerio Público a denunciar un hecho de violencia, ¿sí? Ok. Lo más probable que pase, digo, viendo el análisis existente. Lo primero es que hay una tendencia a tratar de forzar mediación, ¿no? O sea, no llegar a que esa mujer enfrente, digamos, pueda hacer que el agresor se enfrente realmente a un castigo, digamos. Eso va a ser lo primero. Supongamos otra entrada, que la acusan a ella de algún delito. Tengamos en cuenta que la mayoría de las mujeres que están en prisión preventiva o en proceso están por delitos contra la salud, en general por cuestiones que tienen que ver con tenencia de cantidades menores de estupefacientes, de drogas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos ese caso. Lo primero es que va a ir a prisión preventiva. Hay en México un uso excesivo de ese recurso. Entonces, se pasará ahí unos cuantos años, quién sabe, digamos, y lo tercero es que no tenemos exactamente los datos de seguimiento para saber ni en una ni en otra situación cuáles exactamente cuántos años, digamos, si estamos en la situación de la acusada, cuántos años pasa en prisión, cómo es su proceso, si tuvo o no, supongamos que estamos avanzando en los lugares en donde se intentó avanzar y se intenta avanzar en el sistema acusatorio, ¿no? Tampoco, no tenemos realmente datos, ¿no? Entonces son tres dimensiones distintas. Una,
la hechura de las leyes, ¿no? Del legislador, como dicen quienes están en el que hizo la norma, exacto, judicial, hace las leyes. Otra que tiene que ver con esto de los mecanismos, ¿sí? De acceso con el procedimiento, y traté de dar un ejemplo que es muy habitual, ¿no? Desde una ciudadana que quiere que se haga justicia, ¿no? En su vida, en una situación de violencia, como en una acusación hacia una ciudadana. En ninguno de los dos casos lo que sabemos, que muchas veces viene de las evaluaciones que han hecho las organizaciones, por ejemplo, los informes Sombra a la CEDAW, allí hay un trabajo muy importante de la sociedad civil. Lo intenté graficar en estas dos situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a tender a pasar? Que probablemente el MP la va a mirar, ahí están los ojos, ¿sí? Como, bueno, ¿y por qué no le hiciste caso a tu esposo? ¿No? Va a victimizar a la víctima y se va a tratar de llegar en general a una mediación. Sí, te lo buscaste, etcétera. Eso es lo que se observa. No es solamente una opinión, sino lo que está en estos informes. O sea, va a empezar el proceso desde una mirada que ya de entrada la está condenando, porque esa mirada considera que de alguna manera se prestó, dio lugar, es decir, no encajó en el modelo social de un comportamiento. Y no solo la mujer, sino también una idea de que lo mejor es que se amiguen, lo mejor es que lleguemos a un acuerdo, exacto. ¿Y por qué? ¿No? También hay prejuicios con respecto a lo que tiene que ser una familia, ¿no? Un tipo de familia, mamá, papá, perrito, hijitos. ¿No? Aunque ese esquema de la Constitución misma ya no está como tal, pero el tema es que nos estamos enfrentando a una realidad muy distinta de lo que dice la norma, que por cierto, ¿quién hizo la norma? ¿Para qué hizo la norma? Con una realidad concreta de una mujer en este país. ¿Qué nos dice Corina Giacomello? Ella es docente investigadora en temas de género sobre estos temas, y también regresaremos a revisar el espíritu de las normas a las que está obligado el Estado mexicano. ¿Qué dice la Constitución, el artículo 1 y el 4 sobre estos temas? Pero además todos los convenios internacionales firmados por México y si los cumple o no. Vamos con Corina y regresamos de inmediato al estudio. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Pues hay discriminaciones de tipo lingüístico, cultural, basado en la diferencia étnica, que desincentiva que las mujeres indígenas participen tanto en la vida política, en la vida ciudadana, en que acudan a las autoridades, a las instituciones públicas en búsqueda de justicia. O sea, se sigue reproduciendo un esquema de marginación y de alejamiento. Hay una participación activa, motivada, también en el ámbito de la sociedad civil. Sin embargo, todavía persisten algunos impedimentos fincados en las mentalidades para poder actuar en términos de plena igualdad. Poder romper con las barreras, sobre todo de tipo cultural, en cuestión de papeles que se le asignan a hombres y mujeres, para poder tener un ejercicio pleno de estos derechos. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Muy bien, estamos conversando con Rosa María Álvarez González, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con Gisela Sarenberg, secretaria académica de Flaxo, y con Patricia Rosete Xotlanigua, ella es experta en temas de mujeres indígenas. Rosa María, te quiero preguntar, y evidentemente que retomen los comentarios de nuestras otras invitadas. México está obligado a juzgar con perspectiva de género. Tiene un mandato constitucional, pero también un mandato convencional, es decir, todos los convenios que México ha firmado y que después de la reforma de 2011 dice, estoy comprometido a cumplir los tratados internacionales. Háblanos del espíritu de la norma que busca y cuál ha sido la respuesta de México frente a ello. Bueno, justamente el gran parteaguas que estamos presenciando es justamente la
la reforma al artículo 1 constitucional, en el cual se establece ya la obligación sine qua non, ahora sí sin pretexto, de la normativa internacional, o normativa internacional que no debió haber necesitado de una reforma constitucional, puesto que per se ya tenía México la obligación de cumplir por el solo hecho de signar un tratado internacional. Pero bueno, esta reforma vino a reforzar esa idea de que México está obligado a cumplir plenamente los tratados internacionales en derechos humanos que ha firmado a través de la historia. Y bueno, ahí está la normativa internacional que se nos debe aplicar y que debemos aplicar, y que los jueces deberían, y los operadores de justicia de este país, de todo el país. Y bueno, volviendo al ejemplo de la víctima de violencia familiar, que por cierto es una de las violencias más generalizadas en nuestra sociedad. En este país no hay números confiables. Cada quien establece sus propias estadísticas, pero una constante en todas estas estadísticas es la violencia familiar. La violencia contra la mujer en los ámbitos domésticos, que debiera ser el espacio más protector para los miembros de la familia, y resulta es el más peligroso para mujeres. ¿Qué tenemos? Platíquenle al auditorio en materia de normativa internacional. ¿Pueden poner en la mesa los 2 o 3 tratados internacionales, además de lo que señala la Constitución, que México está obligado a cumplir? Sí. Bueno, en el caso de la CEDAW, por ejemplo, ¿no?, que el año pasado se hizo el informe, la revisión a México, y están ahí las recomendaciones de las expertas de la CEDAW respecto al tema de las mujeres. En el caso específico de las mujeres indígenas, ahora aparece ya un apartado especial, ¿no?, de amplia preocupación respecto a la situación de las mujeres indígenas. Entonces, antes se mencionaba mujeres rurales, ahora ya en general, ya se hace la especificidad, al menos en el caso de México, y al comité le preocupan varias situaciones que enfrentan las mujeres indígenas, la violación en general de sus derechos. El tema de la mortalidad materna, por ejemplo, es un tema preocupante que está afectando especialmente a las mujeres indígenas. La falta de acceso a espacios de participación y toma de decisiones es otra de las grandes preocupaciones de la CEDAW. La violencia en todas sus manifestaciones también, incluida la violencia por estos fenómenos ahora de militarización como respuesta al narcotráfico, que también está afectando. Esas son como las principales preocupaciones que plantea la CEDAW respecto a las mujeres indígenas, y también recomienda al Estado mexicano pues una serie de acciones afirmativas que permitan que se vaya revirtiendo esta situación. Entonces, bueno, ahí está una gran tarea. Me parece que se debe todavía una tarea pendiente que se debe fortalecer en este arranque de sexenio. La verdad no lo veo por dónde se está retomando. Entonces, bueno, es una gran preocupación. Por un lado está la preocupación de la CEDAW, pero por otro lado la preocupación está que no hay como mucha claridad de qué se va a hacer o cómo se va a hacer para atender estos problemas. Estos compromisos internacionales. Por ejemplo, la CEDAW obliga a los tribunales nacionales a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre, y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Desde tu punto de vista, Gisela, el déficit, ¿cuánto hemos avanzado para que esto se cumpla? Los balances. Llegamos a la hora de los balances. Vamos a poner un punto importante, que por lo menos lo considero importante. El sentido de todos estos procesos a nivel internacional, a nivel de sociedad civil, a nivel de los ámbitos gubernamentales, etc. En mi opinión, claramente tiene que ser que las ciudadanas
estén mejor en cuanto a su situación de desigualdad con respecto a los hombres, y esa es una parte del género, porque no solamente el género es hombres y mujeres, ¿eh? Así es. Entonces, bueno, hay también otros aspectos. Dicho esto, ¿no? Porque si no perdemos el sentido, esto tiene tantas capas y tantos frentes superpuestos que podemos perder, pues, el sentido del para qué, ¿no? Entonces, exactamente. aunque parezca trivial, hay que decirlo, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho, yo coincido con lo que se ha repetido aquí. Sí, México ha avanzado en lo que tiene que ver con su marco normativo, incluyendo los tratados internacionales. Otra de las cosas, México ha avanzado en lo que se relaciona a la consolidación, a veces conflictiva, más o menos, de una red de organizaciones de la sociedad civil muy activa. Realmente es una de las más activas si uno la compara con respecto a otros temas y si uno la compara con respecto a otros países también. Eso claramente. Y ha avanzado en la incorporación de algunas acciones en distintos ámbitos de gobierno muy tímidamente. Y ahí vamos a ver algunos de los problemas. En el ámbito de la justicia, yo creo que hay dos cuestiones. Una, creo que va a ser definitivo ver también cómo se avanza en la reforma para pasar al sistema acusatorio, que supuestamente en 2016, ¿no? Sí, y también lo que se conoce como que los ciudadanos tienen derecho, bueno, en algunos estados se les llama coadyuvancia, ¿no? De que el ciudadano sea el que sigue su propio proceso y pueda, con base a la presunción de inocencia, no de culpabilidad, implementar los elementos, ¿no? Desde otra manera. Entonces, eso a mí me parece, y lo quiero decir claramente, fundamental. Ha sido controvertido, etcétera, pero, y creo además con la mala suerte de que estas reformas se implementaron en un contexto de crecimiento de la violencia y militarización, en donde, pues, junto con pegado, digamos, los ciudadanos pueden decir, miren, reformaron el sistema, se ablandaron, ¿sí? Y miren lo que tenemos, ¿no? Porque esa es una de las razones de este encuentro, esta confluencia perversa que se dio entre intentar aplicar esta reforma y, en mi opinión, y hacerlo en ese contexto, ¿no? Como que casi fue ir a la guerra sin las armas preparadas, ¿no? O sea, primero era la reforma, sin armas. Sí. Vamos a escuchar ahora. ¿No? Entonces, bueno, yo daría ese panorama oscuro, de algunos puntos que me parecen imprescindibles tener en cuenta. Y bueno, básicamente eso. Si no, no vamos a pasar del dicho al hecho. Exactamente, lo que dice la norma internacional, que además vale mucho la pena. Y Rosa María nos va a platicar, regresando de la siguiente entrevista, ¿cuál es el origen de todo esto? No sé si usted habrá observado en los noticiarios que tuvimos aquí la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sesión extraordinaria número 48. ¿Por qué esto es importante para la justicia mexicana? ¿Qué casos ha revisado o han llegado a la Corte en el que el Estado mexicano ha sido declarado culpable? ¿Y qué efectos tiene esto? Vamos a escuchar a Víctor Hugo Villanueva, miembro de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Para, digamos, superar estas situaciones desventajosas todavía para el género femenino, pensar desde el género femenino mismo, ¿no? Porque luego se cae en la reproducción, ¿verdad?, del machismo, pero esto es resultado de la introyección, ¿no?, que la misma mujer hace por cuestiones de educación, por cuestiones de cultura, que hace y que expresa a través de sus propias prácticas. Así como en el ámbito laboral, la mujer no recibe el mismo trato, ¿verdad?, que un varón estando en un mismo empleo.
en el ámbito de la procuración y luego la impartición de justicia es similar, ¿no? Es similar porque el juez, al plantearle la posibilidad de una perspectiva de género para arribar a su sentencia, entonces arguye exceso de subjetividad, ¿no? Hacer esta distinción entre el carácter netamente objetivo e imparcial del juzgador es precisamente problematizar su labor, ¿no? Problematizarle y decirle, no señor, la sistematización que usted dice hacer, el objetivo que dice ser al momento de dictar su sentencia y la imparcialidad desde la que asume una posición es precisamente el terreno material de la expresión de la subjetividad misma que usted porta. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Muy brevemente, Rosa María Álvarez González, ayúdanos a entender qué pasó con estos tratados internacionales, la Corte Interamericana en estos casos. La Corte Interamericana ha fallado en contra de México en varios casos. En uno particularmente significativo en la vida de este país en cuanto al tema que nos ocupa hoy es el del campo algodonero. Y el campo algodonero, las mujeres que son llevadas las mujeres no fueron llevadas, los casos de 3 mujeres que fueron llevadas a la corte y gracias al apoyo de la sociedad civil, de las asociaciones civiles que apoyaron a las madres, a los familiares de las víctimas, que pudieron hacerlo. Si no, esos casos, como miles de casos que hubieran quedado pendientes, como están de hecho pendientes. El caso es que en 2001 son asesinadas estas, entre otras, muchas otras, estas 3 mujeres, de las cuales 2 eran menores de edad. La que tenía mayoría de edad era de 20 años y las otras de 14 y 17. Estas mujeres fueron asesinadas y las familiares se toparon con todo este calvario que supone para las víctimas el asistir a los operadores, ante los operadores de justicia para pedir justicia a sus casos. Les dijeron que andaban con el novio, que a lo mejor había que esperar 72 horas para empezar a buscarlas, en fin, todos estos asuntos que son como lo más común y corriente en los ministerios públicos, que desalientan la denuncia, en lugar de atenderla la desalientan. A nivel de tu conclusión, para escuchar la conclusión de las demás invitadas, ¿cómo hacemos, pensando en los operadores, en la norma, tratados internacionales, la Constitución, en fin, todo lo que tenemos en la mesa, para que en México sea una realidad la justicia con perspectiva de género? Mira, yo planteo 2 cosas. Primero, la educación. La educación que ciertamente es el instrumento más eficiente y efectivo para modificar una realidad social que nos afecta. Claro que van a tener que pasar muchas generaciones para que esto suceda. Y por el otro elemento que yo pensaría que se puede... Ahora, la educación no se ve por dónde se esté empezando a modificar, entonces ni siquiera hemos empezado. Esa es una herramienta. ¿La otra cuál sería? La otra sería contar con elementos eficientes para exigirle a los operadores de justicia que cumplan con su responsabilidad, cosa que en el caso del campo algodonero resulta muy evidente. Los asesinos de las 3 mujeres no han sido localizados y por ente ni siquiera identificados ni castigados, pero los funcionarios que no cumplieron con su deber, esos sí están perfectamente identificados y esos tampoco se han... Y nadie paga. Nadie ha pagado. Entonces yo creo que en el momento en que empezáramos a responsabilizar a los funcionarios de su actividad eficiente, de el ejercicio de su cargo, yo creo que empezaríamos a mejorar, a atender la problemática. Patricia, tu conclusión.
Gracias. Me parece que hacer efectivos los mecanismos y las condiciones que ya existen para que las mujeres accedan a la justicia, en este caso especial, me parece que requiere de un genuino compromiso del gobierno, de funcionarios y funcionarias. Me parece que hasta ahorita vivimos en la simulación de hacer como que cumplimos, de por ahí tratar de mostrar que estamos haciendo. El caso de Inés y Valentina, ya la Corte sentenció. Hay varias recomendaciones que hace, la reparación del daño, una serie de cosas, pero pues he sido testiga de cómo simulamos que vamos a llevar esto, que vamos a llevar un proyecto para hacer cumplir las recomendaciones de la Corte. Mientras sigamos viviendo en la simulación, no vamos a avanzar, ¿no? Gisela, tu conclusión. Coincido totalmente con Patricia. Hay simulación y necesitamos hechos. Coincido en parte con el papel de la educación, pero sin los hechos, hay que entender que los hechos también educan. Porque si no, le vamos a decir a la ciudadanía, desde niños a mayores, tienes que aprender que debe haber igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Que existe esta violencia, algo va a servir, no estoy diciendo que no, pero si después eso no se corresponde con los hechos, pues es fácil que eso entre por un oído y salga por el otro. Sí. Entonces, si hechos en el sistema judicial, para mí es cambios en la puerta de acceso, eso para mí es pensar desde el ciudadano, porque en general las políticas públicas, y incluyo al sistema judicial también dentro de esa perspectiva, las políticas públicas se piensan mirando el ombligo de quien las hace y no mirando a lo que se debe mirar, que es a la ciudadanía. Entonces pensemos desde el ciudadano en qué camino con su realidad, ¿no? y su tiene que hacer, la ciudadana qué camino tiene que hacer. Y la primera puerta de entrada es lo que sabemos, y aún teniendo una falta importante de estadísticas, ni siquiera estadísticas de género, estadísticas diferenciadas por sexo, ¿no? Hombre y mujer, es impactante, y ahí está la simulación mayor, y en el otro extremo, en los contextos internacionales en donde se van a decir cosas, no, pero si nosotros ya tenemos en la Constitución y tenemos un sistema de alerta de violencia de género, pero que nunca se ha implementado. Entonces esta contradicción entre el dicho y el hecho es la peor educación que podemos estar dando. Es la peor, porque nadie es tonto. Es una educación esquizofrénica. Con la que convivimos, con la que hemos aprendido a convivir, porque es para no enloquecer, o algunos también habremos enloquecido, pero no hay hechos contundentes. La justicia con equidad de género seguirá siendo un déficit, una aspiración en este país, efectivamente. Rosa María Álvarez González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, gracias por invitarnos a comentar esta terrible realidad, pero se tiene que decir. Se tiene que decir, es una manera de empezar si no lo decimos, pues no cambia, menos cambia. Patricia Rosete, experta en temas de mujeres indígenas, gracias Patricia. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias Gisela Sarenberg, secretaria académica de Flaxo, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Dándole la voz a los distintos géneros, ¿no? Otorgándole oportunidad a las mujeres de expresar sus opiniones respecto a los temas de trascendencia. Promuevan el conocimiento de nuestros derechos y que también promuevan la equidad de género mismo en la escuela, para que se pueda ir a un aspecto macro en la sociedad, se vea reflejada. Otorgando el mismo poder o la misma facultad al hombre y la mujer. Tenemos que tener igualdad de circunstancias y también incluso en juicio tener los mismos recursos.
asumiendo los derechos humanos en nuestra Constitución, la equidad de género ya está alcanzada, porque para todos la impartición de justicia debe ser, o sea, tiene que ser igual o tendría que ser igual. En la práctica tal vez no es tan recurrente, pero se tiene que alcanzar. Tal vez si mejoramos los procedimientos o algo así. O sea, considero que es bueno que le demos protección a la mujer, pero cuando le damos protección como a un sector es porque lo hacemos más, o sea, como más vulnerable. Las leyes creo que quedan en segundo plano cuando no se tiene una conciencia real y solo se queda escrito en un papel, pero de facto no se da. Pues respetando los derechos de la mujer, ¿no? Principalmente.